quien ya tenemos la invitada, que es la licenciada Cecilia Molina. La licenciada Cecilia Molina es licenciada en Biología por la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un posgrado en Mindfulness en la Universidad Favaloro. Es máster en Mindfulness y Compasión por la Universidad de Zaragoza. Y también es profesora entrenada en el modelo de autocompasión y mindfulness desarrollado por Kristin Neff y Christopher Germer, y es la directora del espacio Mindfulness Vida Plena. Cecilia, es un gusto tenerte aquí. Ya te dejo como para que nos des todo el conocimiento que tenés. Gracias. Bueno, hola a todos. Gracias por esta invitación. Sí, realmente quedó enganchado el tema. Bueno, yo vengo a compartir más desde el impacto de la práctica de la atención plena y de la compasión a nivel epigenético. Y bueno, quería compartir, ahí estoy habilitada ya para compartir. Sí, sí. ¿Pantalla? Sí. Ok. Ahí vamos. Espero que no me surja ningún problema. Compartir pantalla, compartir. Vamos tranqui, tenés hasta las 12 como para poder darnos. No sé si... Todavía no compartí. No sé, siempre que ponemos, probamos y no anda bien y después la ley de Murphy. Fíjate tranqui. me salen un montón de mensajes que me dicen varias cositas. A ver, ¿qué pasó acá? Compartir pantalla. Abrí todo, pero bueno, no importa. Vamos a intentar de nuevo. Vale. Si no, envíamela y la compartimos nosotros desde acá. Sí, no sé por qué me trae, la otra vez Probamos compartí. y anduvo perfecto. Sí, pero no sé, cuando estamos en función, no sé qué pasa. Ahí tengo algún mensaje que dice algo, pero no sé. Ahí Lorena nos ayuda, dice co-host, sí, ya la hicimos co-host. Gracias, Lore. Sí, 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 pero no sé por qué me pasa siempre lo mismo. No hay problema, mandala que la presentamos nosotros. Ok, ok. Así no perdemos tiempo. Lo interesante es poder... Tengo abierto acá el Power, todo, pero No te lo muestra cuando pones compartir pantalla. no. Bueno, El otro día pude, sí. tranquilamente. Pone abrir preferencias. No sé por qué. Bueno, no importa. Tranqui. Aceptación de la experiencia. Claro. Empezamos a practicar desde ahora. Bueno, ya te lo envío. Compartir. ¿A Violinux o a Gmail? A Linux. Ah, ok. Bueno, ahí va. Bueno. Bueno, aprovecho Dale. para, hasta que abrimos la presentación, para poder anclarnos, que me va a servir le va a servir a todo el grupo y volver acá a conectar un poquito. No sé, desde las 10 de la mañana están recibiendo información, no sé si han hecho alguna práctica. Me gustaría hacer una práctica de anclaje, incorporar un poquito de movimiento simple para poder salir de la postura de sentados
y de esta manera estirar un poco con conciencia plena. Así que los invito a los que están ahí que dejen su silla y que tomen la postura de pie. Vamos a estirar un poquito, llevando la atención al apoyo de los pies sobre el piso. Llevando la atención a la planta de los pies que nos permiten anclar al momento presente. Sintiendo o conectando con las sensaciones en las plantas de los pies. Y desde las plantas de los pies tomar la postura alineada, haciendo un recorrido simple por talones, tobillos, pantorrillas, rodillas, que podemos flexionar levemente para recibir el peso del cuerpo y que no solamente los pies lo reciban, poder soltar un poquito más el cuerpo. Igual podemos mantener la columna alineada, la cabeza alineada con la columna, soltar los brazos al costado del cuerpo. Y la invitación es a cerrar los ojos, total o parcialmente, como se sientan cómodos, llevando la atención a esta postura, arraigándonos en este estado de grounding, a la planta de los pies, y moviéndonos suavemente hacia adelante y hacia atrás, notando cómo cambian los puntos de apoyo en la planta de los pies, apoyándonos sobre los dedos, y al ir hacia atrás sobre los talones, pero también habilitando de a poquito con esta plena conciencia el apoyo de la totalidad de ambos pies, reconociendo ese suave balanceo natural del cuerpo, notando cómo esas pequeñas superficies reciben todo el peso del cuerpo durante el día. Llevar la atención a la planta de los pies en algunos ratos del día nos permite regular la atención y también regular nuestras emociones cuando estamos secuestrados por ellas. Simplemente haciendo una pausa y llevando conciencia al apoyo del cuerpo y a las sensaciones que surjan. Detenemos el movimiento, llevamos la atención al pie derecho y permitimos que el pie derecho reciba todo el peso del cuerpo hacia un costado, sin despegar el pie izquierdo. Acompañamos con la respiración también, para anclarnos más al momento presente. Entonces inhalamos, y cuando exhalamos apoyamos sobre el pie, todo el peso del cuerpo sobre el pie izquierdo. Y si la mente se distrae, amablemente la traemos, anclarse en la respiración y volver a inhalar y llevar todo el peso del cuerpo hacia el pie derecho, exhalando cuando aterrizamos ahí, conectados con todas las sensaciones. Una vez más inhalo, desplazo el peso del cuerpo hacia el pie izquierdo, exhalo, llegando hacia ese pie que recibe todo el peso del cuerpo. Vuelvo a inhalar y al exhalar aterrizo, llevando la atención a la planta de ambos pies, recibiéndome tal como estoy en este momento, con todo lo que va apareciendo, sensaciones, pensamientos, emociones. Y vamos a abrir un poquito los brazos que pueden estar tensos, vamos a elevarlos por delante, sintiendo el peso de los brazos al elevarse con suaves movimientos de Tai Chi, acompañados de la inhalación,
Y cuando exhalamos, permitimos que bajen esos brazos lentamente, conectados con el peso de los brazos, cansados o tensos. Y esa exhalación nos permite soltar. Volvemos a inhalar, elevamos brazos. Sentimos el peso, la temperatura de los brazos. Exhalamos y soltamos. Una vez más, inhalamos, elevamos. El movimiento de los brazos y manos. Exhalamos y lentamente vamos soltando. Notando también la aceleración que a veces tenemos, que queremos llegar rápido a destino. Colocamos las manos sobre caderas, sentimos bien el apoyo de los pies y podemos abrir un poquito con rotaciones hacia el lado derecho, por detrás y hacia el lado izquierdo, acompañado siempre de la respiración. Inhalo, voy hacia el lado derecho, exhalo, voy hacia el lado izquierdo. Movimientos suaves, atentos y conscientes, para despegar un poquito todo de la tensión de estar sentados, la incomodidad de la postura, anclándonos al movimiento del cuerpo. Una rotación más, inhalo, voy hacia el lado derecho. Cuando voy por detrás comienzo a exhalar hacia el lado izquierdo. Detenemos el movimiento y hacemos lo mismo hacia el lado izquierdo. Inhalo, voy hacia el lado izquierdo. Exhalo por detrás y vuelvo hacia el lado derecho. Nuevamente inhalo hacia el lado izquierdo, exhalo lentamente y vuelvo. Una última vez. Inhalo hacia el lado izquierdo. Voy exhalando hacia el lado derecho y suelto brazos al costado del cuerpo. Vuelvo la atención a anclarla con amabilidad hacia la planta de los pies. Observo cómo me siento ahora, que abrí un poquito el cuerpo, si la mente sigue divagando de la misma manera o pudo anclarse un poquito más. Y llevo la atención a la respiración en estos últimos minutos, notando cómo es la respiración ahora, si es rápida o lenta, si es suave o áspera, si es superficial o profunda. Y puedo llevar esa amabilidad a través del contacto amable de la mano o de ambas manos sobre esa zona donde noto la respiración, como una forma de anclarme aún más al momento presente, llevando esa calidez y amabilidad. Notando cómo el cuerpo se expande al inhalar, notando cómo el cuerpo desciende y se relaja al exhalar. Llevando esa amabilidad hacia la experiencia de la respiración, recordándonos que somos dignos de la misma, de esa calidez, comprensión y cuidado. Muy lentamente soltamos las manos al costado del cuerpo. Vamos abriendo muy suavemente los ojos, conectándonos con todo lo que nos rodea, como si fuera la primera vez que lo observamos, con esa atención plena y amable, con curiosidad.
Y lentamente vamos volviendo. Después de abrir un poquito el cuerpo, esa era la intención de salir del estado de sentados y poder conectarnos un poquito con el cuerpo y con las necesidades del cuerpo. Gracias, Jorge. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Quedamos en silencio tras el movimiento, cómo se sienten, cómo están ahora. ¿Les vino bien abrir un poquito el cuerpo con atención plena? Espero que sí, esa era la intención. Bueno, sobre la práctica de mindfulness como regulador epigenético, el impacto de las experiencias y estilos de vida, desde cómo gestionamos nuestra mente sobre los genes. Si querés ir pasando. Hicimos la práctica para anclarnos 3 minutos, o un poquito más, pero la idea era reconectar, salir de la mente e ir al cuerpo, con el valor que tiene esto, y que nunca tenemos tiempo para eso. Bueno, mi recorrido en la práctica de mindfulness me generó como bióloga mucha curiosidad de saber qué pasaba más allá de la reducción del estrés, de la ansiedad y de todo lo que relataba la gente tras tomar programas de 8 semanas, 9 semanas, o sostener la práctica a largo plazo, inclusive gente con años de práctica. Entonces empecé a revisar papers como bióloga curiosa y me encontré con numerosos beneficios de la práctica de mindfulness y también, podría decir, del cultivo de la compasión en la biología celular y molecular, y hago referencia a las células inmunitarias porque es sobre las que se hacen la mayor parte de los estudios. Es básico hacer esto. Entonces descubrí que se reducía la práctica tras intervenciones variadas que iban desde tanto población experta en meditación como no. Había una reducción de la respuesta inflamatoria, se desaceleraba el envejecimiento de las células y por lo tanto no había un envejecimiento biológico prematuro, y también había una regulación epigenética o una regulación en la expresión de genes por mecanismos epigenéticos. Y me generó más curiosidad todavía, entonces comprendí que estas eran las bases moleculares y celulares que explicaban todo lo que relataba la gente tras los entrenamientos de la atención plena y la amabilidad. Entonces, si querés pasar, Jorge, a la próxima. Ya se conocía en culturas antiguas sobre el impacto de las experiencias de vida y de los estilos de vida en la salud física, mental y emocional. Hipócrates, médico en el siglo I y II antes de Cristo, y Patanjali, filósofo indio, hacían hincapié que una buena salud dependía del entorno social, este concepto que después vamos a ver del cultivo de la humanidad compartida, de la dieta que teníamos, del ejercicio físico y de la gestión de la mente. Hoy día hay gran evidencia científica que el inicio y el desarrollo o la cronicidad de las enfermedades están íntimamente ligadas a el estilo de vida que interactúa con la información genética. Y lo interesante es que esto nos determina que lo que heredamos de nuestros padres no es nuestro destino biológico, y habla de lo que habla mindfulness, tomar un rol activo en el cuidado de la salud. Ya
La misma genética nos habla de esto, de este rol activo tan necesario. Y si vamos a la siguiente, podemos hablar sobre el impacto de la práctica en el envejecimiento celular. Si querés pasar. Ya Elizabeth Blackburn, premio Nobel por su trabajo de longitud de telómeros, haciendo referencia de los telómeros, son los capuchones que protegen los cromosomas. Ahí no hay ADN codificante, sino que su función es proteger el ADN en cada división o replicación celular y mantener la estabilidad de los cromosomas, digamos que su rol es importantísimo. En un estudio que realizó, en una investigación que realizó en población de madres que cuidaban hijos con enfermedades crónicas, observó un gran acortamiento de los telómeros en mujeres sometidas a estrés crónico y un envejecimiento acelerado de estas personas junto con un envejecimiento biológico y el desarrollo de numerosas patologías. Pero no solamente los telómeros se acortan con la edad naturalmente, sino que el estrés crónico, la percepción de amenaza, los niveles elevados de cortisol y adrenalina, inducen al acortamiento de los telómeros, al envejecimiento celular y a la muerte celular. Pero también hay factores conductuales, como había nombrado anteriormente, la percepción de amenaza, mantenernos rumiando mentalmente, estados disruptivos de la mente, es decir, cuando nos mantenemos en estados permanentes de ansiedad, de miedo, de ira, y no podemos o no sabemos gestionarlos. La dieta, no descansar suficiente, hasta los rasgos de personalidad influyen en este acortamiento telomérico. Y hoy día el acortamiento telomérico se lo toma como referencia para evaluar la probabilidad y hacer prevención en enfermedades relacionadas con patología cardiovascular, como la hipertensión, como la diabetes, como el cáncer, y también con el deterioro cognitivo y la demencia, y numerosas enfermedades más. Lo que se descubrió, si querés pasar la próxima, para ver las conclusiones o las actitudes o factores determinantes, es que la práctica de mindfulness en sus diferentes formatos, ya sea un MBCR, mindfulness y terapia cognitiva, MBCT, o prácticas de mindfulness y compasión, son fuertes protectores para mantener la longitud de los telómeros, la función celular intacta y la función inmunológica a largo plazo. Por otro lado, mantiene un menor porcentaje de telómeros cortos. Y una investigación realizada por el equipo de García Campayo en la Universidad de Zaragoza en el año 2020 por la doctora Marta Puebla, hizo referencia a que aparte se generaban cambios epigenéticos, es decir, se habían detectado desmetilaciones en regiones cercanas a los telómeros, evidentemente vinculadas con el silenciamiento de la enzima telomerasa responsable de regenerar esos capuchones o telómeros. Y lo interesante que se detectó ahí, esto fue en población experta en meditación, estamos hablando de 8 años, pero con prácticas continuas, ¿no? Que no desmerece investigaciones que se aplican en población menos experta en meditación, o en mindfulness y compasión, porque los cambios epigenéticos que vamos a ver más adelante aparecieron con intervenciones mucho más cortas. Lo interesante es que lo que se determinó en ese estudio es que los factores que influían sobre el menor acortamiento telomérico, el menor envejecimiento celular, eran la aceptación de la incomodidad, el poder aceptar la experiencia, que disminuía la reactividad fisiológica y por lo tanto la evitación experiencial. Por otro lado, el componente de humanidad compartida, el hecho de reconocer que el dolor es una condición humana,
reconocer la imperfección humana, disminuir la autocrítica hacia nosotros mismos y sentir que no solamente esto me pasa a mí, que algo mal funciona en mí, sino que a todos nos ocurre, mejora la regulación emocional. Es una estrategia muy útil en la regulación emocional. Por lo tanto, las conclusiones a las que llegaron de este efecto protector de la práctica de mindfulness, con todos los componentes y actitudes que se desarrollan durante la práctica, fueron contundentes. Y combina este estudio con cambios epigenéticos que vamos a ver ahora a continuación. Si querés, Jorge, pasar. Bueno, anteriormente habló el doctor sobre epigenética, haciendo referencia, no sé si les explicó de qué trataba, porque creo que el público es médico, pero también hay público que por ahí no tiene idea de esto o lo ha escuchado alguna vez. Estos cambios biológicos que tienen esta capacidad de encender o apagar genes, lo hacen de una manera dinámica. Los cambios que generan son estables, heredables y potencialmente reversibles. Esto es interesante porque volvemos a lo mismo. Modificar mi estilo de vida, tener estrategias de manejo del estrés, tener recursos para gestionar mis emociones, puede revertir esa información que se acumuló tras un estrés crónico sobre la molécula de ADN. ¿Qué hace un cambio epigenético? Sumar al ADN capas de información, principalmente metilos, grupos metilos, es lo que más se estudia. También se estudian grupos acetilos, y eso lo vamos a ver en una publicación más adelante. Y estos cambios epigenéticos surgen a lo largo de la vida, producto de la interacción del ambiente donde nos desarrollamos, si hay contaminantes o no, las experiencias de vida si fueron traumáticas, el estilo de vida que incluye cómo gestiono el estrés, cómo gestiono mis emociones, detrás de ese estrés determinante de cómo me alimento, si descanso bien, si me alimento bien, si tomo alcohol en exceso o fumo en exceso, son los que determinan cambios o moldean la molécula de ADN. Digamos que los cambios epigenéticos serían los sistemas operativos que incorporo al disco rígido de una computadora, ¿no? En este caso, que agrego a mi ADN. Los cambios epigenéticos, como decía, mayormente son las metilaciones. Lo que es una metilación o grupo metilo se une, si querés pasar para que vean el gráfico. Es un gráfico muy simple que habla de que un grupo metilo se une a la molécula de ADN y como tiene carga positiva y el ADN negativa, lo repele, se atraen como opuestos, pero complementarios, y lo que hace es compactar la molécula de ADN, y al compactarla apaga o silencia los genes que están en la región promotora donde se unió el grupo metilo. Por otro lado, las acetilaciones, que son estudiadas, pero no en la misma proporción del impacto de la meditación sobre los cambios epigenéticos, lo que hacen es al revés, como tienen carga negativa, se unen al ADN, se repelen y abren la molécula de ADN, permitiendo que en esas regiones esos genes se expresen. ¿Cómo actúan los cambios epigenéticos? Combinados, no es que actúa metilación y acetilación, son alrededor de 20 cambios epigenéticos, el doctor anteriormente nombró otros como los ARN no codificantes, y actúan en combinación y hay diversas modificaciones epigenéticas, pero las podemos moldear o modificar, ya que este cambio es dinámico y reversible. Entonces, podemos decir, si querés pasar, para que lo que se observó en este estudio de la Universidad de Zaragoza
es que en intervenciones en población de 8 años de práctica, con práctica sostenida versus un grupo sano de la misma etnia, la misma edad, inclusive familiares, que no practicaban meditación, había cambiado el perfil de metilación en los linfocitos de sangre periférica, a tal punto que se desmetilaron y aparecieron 70% de hipometilaciones y solamente un 29%, un 20% de hipermetilados. Lo interesante de esto que de esas 64 regiones diferencialmente metiladas tras la práctica de mindfulness y compasión, estaban vinculadas con enfermedades asociadas a trastornos psiquiátricos, como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno depresivo mayor del que ya hablaron, autismo, déficit de atención, enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer y ELA, factores de riesgo cardiovascular, que van no solamente en la hipertensión, sino en el metabolismo de los lípidos, la enfermedad coronaria, la enfermedad arterial periférica, diabetes, muy relacionado con cáncer, estas zonas desmetiladas, que se asociaban a leucemias, a cáncer colon rectal, cáncer de mama y de próstata, a enfermedades inmunitarias como esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal, y creo que todo esto que les estoy nombrando deben ir ustedes recordando todas las patologías que van surgiendo cuando tenemos estrés crónico. La práctica de la atención plena nos ofrece herramientas para gestionar un estrés y traernos todos estos beneficios. Por otro lado, hablaba el doctor anteriormente que favorecía que se expresaran factores de crecimiento que están relacionados con el crecimiento neuronal y relacionados también con el crecimiento de células cardíacas y también con la plasticidad sináptica y la regulación de la dopamina. Y acá estamos también mostrando que 23,4% de esas regiones diferencialmente metiladas, es decir, que se desmetilaron, que desaparecieron los grupos metilos, estaban asociadas a estos telómeros que mantuvieron su longitud y que no se degradaron, y que está íntimamente ligado a un buen funcionamiento del sistema inmune. Si vamos a la próxima, las conclusiones que podemos sacar de mindfulness como regulador epigenético, la importancia en la pérdida de metilaciones en las regiones genómicas, y principalmente el impacto en el metabolismo de lípidos y de la insulina, por mecanismos epigenéticos. Y es muy interesante que la práctica actúa en vías transcripcionales del factor de necrosis tumoral y del factor transcripcional kappa beta, que son reguladores de expresión de la transcripción de genes proinflamatorios, así como la vía transcripcional del factor de necrosis tumoral y del factor NF-kappa beta, son muy sensibles al estrés crónico, diría que altamente sensibles. La práctica de la atención plena sostenida los desactiva. Y de esta manera no se transcriben esos genes proinflamatorios, generando esto salud a largo plazo, ¿no? Y acá nuevamente está esto de que estaba relacionado esta inactivación de las vías con el desarrollo neuronal, cardíaco, la disminución del estrés oxidativo, la inflamación, que no se expresa porque se inhiben los genes proinflamatorios y la producción de citoquinas, la tumorigénesis y la respuesta inmune. Hay muchas publicaciones científicas sobre implementación de programas MBCR en versión de 8 semanas, 9 semanas,
intervenciones clásicas de 2 horas y media, 2 horas, hora y media, en pacientes con cáncer ya recuperados tras la cirugía, en el caso de cáncer de mama, tras el tratamiento de quimioterapia, y que lo único que sostienen es el tratamiento hormonal. Pero lo interesante de la intervención es que las pacientes tienen menor percepción de amenaza, a tal punto que reduce la activación de esta vía transcripcional NF-kappa-beta, y por lo tanto que no se transcriban los genes proinflamatorios, y a posteriori inhibe la producción de interleuquina 1, interleuquina 6 e interleuquina 12. Por lo tanto, las pacientes están menos ansiosas, menos rasgos de depresión y más satisfacción vital. Esto lo cuento porque fue de lo que me acuerdo en las revisiones de distintos trabajos. Y en cuanto a la relación de intervenciones basadas en mindfulness y burnout, no solamente en el ámbito médico, sino en el ámbito familiar, del cuidado de un paciente familiar con, no con Parkinson, sí con Alzheimer, la evidencia fue que las personas cuidadoras de estos pacientes se quemaban, sufrían síndrome de burnout, se activaban estas líneas del factor de necrosis tumoral y de NF-kappa-beta, aumentando los niveles de expresión de interleuquinas inflamatorias, porque se transcribían los genes proinflamatorios. Bueno, en la próxima... Acá hay 2 trabajos, uno del año 2014, de la doctora Perla Kaliman. Los invito a seguirla porque ella hace un trabajo excepcional en epigenética, trabajando tanto en el impacto de la práctica meditativa, como el impacto de la alimentación. De hecho, asesora a cocineros en España para sugerir ciertas dietas que mejoran, y esto incorporado dentro del estilo de vida, ¿no? La menor cantidad de metilaciones. En este caso, lo que hizo Perla fue una intervención corta de un día en población experimentada en meditación, y observó en el término de 8 horas, con muestras de sangre periférica, los cambios, acetilaciones, expresaron acetilaciones que abrieron áreas del ADN que permitieron la expresión de genes asociados a estados de salud, y sobre todo mejoras en estados depresivos. Está acá el trabajo de la Universidad de Zaragoza, y un trabajo que no pude colocar acá en la presentación, que es muy reciente, publicado ahora en octubre del 2022, de la doctora Perla Kaliman, que es una intervención combinada, pero a lo que apunto es que es una intervención corta de mindfulness combinada con terapia artística, con dibujo o actividades plásticas, y EMDR, que es esta práctica de desensibilización para trabajar con traumas. Se trabajó con una población de adolescentes que vivían en hogares de alto riesgo. Me refiero con eso a expuestas a maltrato, violación, consumo de drogas, bueno, negligencia de todo tipo. Estaban bajo el cuidado del Servicio Social de Colombia. Este trabajo, no el de Perla, sino el de este grupo que llevó adelante este grupo de investigación en Colombia, fue premiado en la Universidad de Zaragoza, y el premio se lo entregó Perla, y a partir de ahí Perla le generó curiosidad y quiso hacer esta intervención. Y se observó, aparte de que se hacían evaluaciones por cuestionarios de estrés traumático
y de evitación experiencial, que tras las intervenciones dieron una reducción del estrés traumático por debajo de los valores esperados y una menor evitación experiencial, esto de no querer estar recordando las experiencias traumáticas porque había como una vuelta atrás tras los tratamientos, una desregulación de las chicas, y el hecho de no querer acercarse hacia las personas que le habían hecho vivir estas experiencias. Y mejoraron notablemente estos valores. Por otro lado, los cambios epigenéticos notaron una desmetilación abismal del ADN. Los estudios se hicieron, para no ser tan invasivos, con muestras de saliva de la población de chicas de 13 a 16 años que recibieron este tipo de intervención. Y me refiero a esto porque sí, cuando investigamos somos bastante estrictos y queremos hacer una investigación donde no haya tantos factores, ¿no?, que intervienen o combinación de intervenciones para tener más claridad o exactitud de qué realmente es lo que generó el cambio. Pero lo interesante de esto es que la intervención fue de una semana nada más, en población altamente estresada, muy vulnerable, y que los cambios epigenéticos, es decir, las desmetilaciones, surgieron, mejorando la calidad de vida de estas personas y la salud en general. Cuando sufrimos cambios epigenéticos y no los revertimos, estos se transmiten en 3 o 4 generaciones siguientes, teniendo la misma posibilidad estas chicas de repetir los mismos patrones de agresión, de consumo de droga, de depresión, de ansiedad, y también de la posibilidad de desarrollo de enfermedades autoinmunes e inclusive cáncer. Si vamos a la siguiente, me gustaría, no sé cómo vamos de tiempo, ya estamos, así que 5 minutos. no, cierro la presentación entonces, nos quedamos con la práctica en movimiento. Solamente recomendarles esta práctica para el ámbito médico, yo creo que para la vida, de dar y recibir compasión. Tenemos la tendencia a cuidar más a los otros que de nosotros mismos. Creo que eso es uno de los factores que nos lleva al síndrome de burnout, que no es solamente en el ámbito laboral, sino últimamente salió una publicación relacionada con el ámbito familiar. De esto habíamos hablado con Jorge hace 4 o 5 años atrás, y creo que esta práctica que combina la respiración afectuosa y amable con el ofrecernos amabilidad a nosotros mismos y a otros, es una forma de cuidar a otros, pero sin dejarnos de cuidar a nosotros mismos. Porque en el resonar empático con el otro nos vamos desgastando, no somos conscientes de cómo nos impacta el dolor del otro y nos descuidamos hasta que nos damos cuenta recién cuando estamos muy desgastados. Entonces es una práctica interesante donde respiramos hacia nosotros, inhalamos hacia nosotros con una palabra amable, la que necesite escuchar en ese momento, y exhalamos para aquella persona, si estoy visitando un paciente, si le estoy colocando una vía y le tiene miedo el paciente, expirar para ese paciente la misma palabra de amabilidad o lo que siento, ofrecerle esa sensación de paz, de calma a ese paciente que estoy atendiendo o ese familiar que estoy cuidando. Y pasamos a la siguiente. Para hablar de la importancia del marcador por excelencia del reloj epigenético, que son las metilaciones. ¿Por qué son tan importantes las metilaciones? Porque
son marcadores contundentes del envejecimiento biológico, que es el más importante. La diferencia entre el envejecimiento biológico y el cronológico me da la tasa de envejecimiento epigenético, y este envejecimiento, o esta tasa de envejecimiento epigenético se acelera cuando estamos estresados crónicamente, o percibimos amenaza, o nuestro estilo de vida nos lleva al desgaste. Pero se sabe que la práctica meditativa sostenida mantiene estable este reloj epigenético, que habla de menor acumulación de metilaciones en el ADN y de envejecimiento. En la próxima, para ir cerrando, mindfulness y mecanismos de neuroinflamación. Sabemos que el estrés crónico activa la respuesta más importante del sistema inmune, que tiene la intención de protegernos, que es la respuesta inflamatoria. Pero cuando esta respuesta inflamatoria es crónica, va a inducir a respuestas inflamatorias también en el cerebro, porque va a vulnerar las vías protectoras o las barreras protectoras, llegando las proteínas inflamatorias a las células de la neuroglía, generando un proceso inflamatorio interesante que está muy ligado, y eso lo vamos a ver, con el inicio de la enfermedad de depresión y con las enfermedades neurodegenerativas y un montón de enfermedades más. La respuesta de estrés generaría estas interleuquina 1, 6 y 12, y el factor de necrosis tumoral, pero también la práctica de la atención plena favorece la liberación de interleuquina 4, antiinflamatoria, y otros factores protectores como el factor de crecimiento, IGF-1, que son mediadores de la proliferación o de la salud neuronal, de la mejora cognitiva y de la prevención del cáncer. Y un factor interesante que genera o despierta la práctica de la atención plena son las proteínas glucocorticoides que están en el hipocampo. Estos receptores glucocorticoides en el hipocampo son los responsables de cortar la respuesta de estrés. Nosotros nos preguntaremos, ¿por qué no se corta la respuesta de estrés? Porque estos receptores están tan borrachos de cortisol que ya no detectan más nada, dejan de funcionar, entonces nos mantenemos en un estrés crónico, y esta es la explicación desde el lado biológico, neurobiológico, qué es lo que pasa, por qué no se corta. Por lo tanto, podemos hacer referencia que, como dijimos anteriormente, esa inflamación crónica genera neurodegeneración, es un marcador inicial de depresión, y que hay que poner atención, mucha atención, en cómo impacta la práctica en las vías transcripcionales del factor de necrosis tumoral y factor NF-kappa-beta. Y seguimos, para cerrar, así te dejo a vos. Bueno, acá la práctica de la autocompasión con estos componentes de humanidad compartida, que nos permite sentirnos cuidados y no aislados, como recurso protector del envejecimiento y preventivo. Y si seguimos, podemos cerrar sobre la siguiente, así. Entonces, ¿por qué entrenar la mente en cuestiones de gestión del estrés, o entrenarla en amabilidad, reducir el estrés y gestionar las emociones? Porque este estrés crónico y las emociones disruptivas dejan secuelas a nivel estructural y funcional, porque regula el cerebro, la respuesta inmune. Entonces esa descarga permanente neuronal sobre los linfocitos activan la respuesta inflamatoria crónica y traspasan las proteínas inflamatorias todas las barreras protectoras de virus, de bacterias y de las mismas proteínas inflamatorias, que inclusive hemos hablado de cómo se vulnera la barrera más resistente, que es la hematoencefálica. Y porque deja marcas en el ADN,
encendiendo y apagando genes. Entonces, lo interesante es que el estilo de vida impacta en nuestra salud y las experiencias de vida también. El 80% de las enfermedades cardiovasculares, e inclusive en los casos de diabetes, pueden modificarse con cambios en el estilo de vida, incluyendo a eso el manejo del estrés y la gestión emocional. El 40% de las enfermedades oncológicas pueden modificarse con cambios en el estilo de vida, y que solamente el 2% de la enfermedad de Alzheimer depende de nuestra genética. Depende fundamentalmente de nuestros cambios epigenéticos. Entonces, sí, la ciencia avanzó, podemos vivir 30 años más, pero ¿cómo vamos a llegar a adultos mayores? ¿Independientes? ¿Dependientes de alguien? ¿Con qué calidad de vida vamos a transitar? Y bueno, para cerrar, me gustaría leerles un poema y ya me retiro y te dejo a vos, que creo que habla de la gran importancia de detenernos. Y que dice así: detente, haz un alto en el camino, detente y mira. Todo lo que te rodea lo merece. Deja de correr y de sufrir. Descuida. No tienes que llegar a parte alguna. Ya estás aquí, ya llegaste, aún sin saberlo. Y vale la pena mirar al mundo hondamente y comprenderlo. Vale la pena descubrir el tesoro que es todo lo que existe. Vale la pena que tu mirada sea larga, profunda y penetrante. Míralo todo con lucidez, míralo todo con cariño, y así se te revelará el sentido que jamás habías entrevisto, porque solo corrías sin cesar, corrías sin mirar. Si detenido miras un tiempo suficiente, lo verás todo, inconcebible, sin igual, inacabable. Es algo que no tiene principio ni final, es imprevisto y gozoso sin medida. Detente y míralo, ámalo y quédate ahí. Disfruta simplemente. Vicente Simón. Muchas gracias. Si querés dejar de compartir. Gracias, Ceci. Cerraste con una poesía del maestro. Qué bueno. Tan adecuada. Hay muchas preguntas en el chat de YouTube, pero quiero tratar de... no nos da mucho el tiempo, pero por lo menos una es un poco como sumando la que es: ¿cuánto tiempo se requiere de práctica según los estudios para que cambien los cambios epigenéticos relacionados con diabetes, dislipemias y enfermedades neurodegenerativas? Es decir, las investigaciones hacen intervenciones que son cortas y a lo que apunto es que las investigaciones no hacen un seguimiento a largo plazo, que es la intención que tengo, hacer un estudio con un seguimiento a un año, que creo que es lo necesario para que se asiente una práctica, y después sostenerla con sangas, sostenerla con prácticas en la vida cotidiana, porque es un estilo de vida. Entonces, hasta desarrollar esa habilidad, esa conectividad neuronal, requiere su tiempo, que comienza con prácticas pequeñas, pero que se va asentando, y ahí decía, por ejemplo, el reloj biológico o el reloj epigenético se mantenía estable, que habla de no envejecer, y ese no envejecimiento hace referencia a menor riesgo del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, o inclusive mejorar, teniendo la enfermedad, tu calidad de vida,
pero que hablaba de la práctica sostenida y de la práctica a largo plazo. Por eso vuelvo a repetir, los estudios tienen que continuarse a largo plazo, así como se han hecho estudios de felicidad que han llevado muchas generaciones. Creo que esto se tiene que profundizar para tener un seguimiento certero de cómo se mantienen. En el caso de la intervención de Perla, la más nueva, 2 meses después de estas chicas que estaban expuestas a un estrés traumático terrible, mantuvieron la desmetilación 2 meses después de esta intervención de 1 semana. Yo no podría decir hoy día un tiempo de práctica. Desde mi experiencia podría decir del año en adelante, sostenerla y incorporarla con una de las prácticas que es la práctica en la vida cotidiana, que es a lo que apunta, a vivir plenamente, plenamente atento, con esa claridad mental para poder discernir y a partir de gestionar el estrés, que es la gran sombra, es el gran telón que está detrás de los hábitos que tengo. Si descanso lo suficiente, si me dedico tiempo para divertirme, si disfruto de lo que hago, si tengo esa capacidad de inclusive de agradecer lo que tengo y no focalizarme en lo que me falta, porque siempre me va a faltar algo. Yo creo que apunta a un entrenamiento a largo plazo, pero no significa para nuestra vida occidental que tenga que ser 45 minutos. Seguro que va a traer más beneficios eso, pero en el caso de como veo que mucha gente se desalienta a la práctica por el tiempo, ni siquiera tiene el tiempo corto de hacerlo en la vida cotidiana, ir combinando, por lo menos 30 minutos y agregar prácticas informales durante el día. Y eso va a mejorar la calidad de vida fuera de lo que es el metabolismo, la mejora del metabolismo lipídico, lo que es una hipertensión. No sé si fue en mi caso particular, yo tenía prolactina alta, a partir de entrenar, a partir del primer año de entrenamiento, logré bajar mis niveles de prolactina, y lo relato de mi experiencia personal, para mí es válido, y el consumo de levotiroxina bajó a un porcentaje bajísimo en el término, te diría, entre los 8 meses y 9 meses de práctica. Continua. Pero va continua, pero va en cada uno, somos tan diferentes, expuestos a distintas condiciones, que bajar una línea tan exacta, sí aplicarme a lo que dicen las investigaciones de un MBCR, de un MBCT, pero se sigue investigando. Creo que hay que profundizar en hacer ensayos clínicos a largo plazo. Eso es lo que nos va a dar la pauta de qué sí, qué no, para qué población aplica, para qué otra es más resistente. Pero hay evidencias que intervenciones cortas también tienen su efecto en esos cambios epigenéticos. Absolutamente. Así que bueno. Estudios a largo plazo. Bueno, lástima que no podemos seguir por ahí. No ponemos al tiempo, escribir, dar, recibir compasión. Está al revés, mira, me Eso me parece... Para que... Me parece muy interesante una práctica sencilla de sentarme cuando tengo que hablar de un diagnóstico, ¿no? A un paciente, porque creo que eso me afecta, y creo no, me afecta a mí, poder autorregularme en presencia del otro, inhalando para mí lo que necesito y exhalando para el paciente, para el familiar, aquello que necesita en ese momento. Absolutamente. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar y bueno, seguimos adelante con las jornadas. Un abrazo grande.